Puntual, vamos a aplaudirlo. Y va también un reconocimiento para él, porque sé que todos han tenido una agenda bastante compleja. Entonces es muy importante reconocer eso. Bueno, Iván Locher tiene 41 años de experiencia. Él empezó en la radio en el año 68, en Radio Capital, nos informó. Fue o es el primer locutor para algún tipo de emisora internacional de HBO América Latina. Actualmente se mantiene en el staff de 99.9 FM y también tiene las asesorías y voice over para 60 emisoras en América Latina. Bueno, Iván, como tú quieras. Bueno, el primer compromiso es que creo que tengo algo así como de medio gripe. En todo caso, me pusieron entre la espada y la pared para hablar del futuro de la radio, lo cual desconozco absolutamente. Creo que estoy a punto de decir que incluso desconozco el presente. Y no es un juego de palabras, es cierto. Yo creo que cuando empezamos en el año 68, éramos un grupo de tipos irreverentes. Teníamos todos 20 años. Sabíamos lo que queríamos hacer. Radio Capital durante un tiempo tenía en ocasiones más rating que la televisión. Cambió la radio totalmente, cambió la radio de una forma que nadie se lo hubiera figurado. Porque había una inmanencia histórica, una necesidad de hacer lo que nosotros, sin premeditación, estábamos haciendo. Los locutores antes de nosotros eran locutores en el sentido de la palabra. Eran señores que llegaban a hacer su programa y bien podían poner un disco de Lavillo y otro de inmediato de los Rolling Stones, sin que aquello para ellos significara ningún conflicto musical, ni artístico, ni sensible. Yo creo que no hay ningún conflicto entre oír a Lavillo y de inmediato a los Rolling Stones, porque estamos en una época de un enorme eclecticismo cultural. Pero en el año 68 las cosas estaban muy decantadas. El año 68 fue el año de las mayores revueltas juveniles en todo el mundo. El más conocido de estos movimientos fue el llamado Mayo francés, en mayo del año 68. Pero hubo revueltas prácticamente en todas partes del mundo, donde los jóvenes, estudiantes o no estudiantes, protestaban contra un mundo que ya no aceptaban los jóvenes más, un mundo monolítico con una cantidad de valores muy burgueses, absolutamente burgueses, que los jóvenes repudiaban, esto y lo otro, lo demás allá y lo demás acá, y finalmente se llevó a cabo un proceso de efervescencia de manifestaciones juveniles que a la postre cambiaron una que otra cosa en el mundo. Tal vez el movimiento de los 60, que más vigencia cobró y que todavía tiene una enorme vigencia, sea el rol de la mujer en nuestra sociedad, que antes era una determinación que la mujer tenía que estar condenada a ser ama de casa. Bueno, en todo caso, cuando empezamos, la diferencia entre nosotros y los locutores que nos precedían es que los locutores, como dije antes, eran unos señores locutores, eran unos señores con unas muy buenas voces, muy profesionales, pero no tenían ningún tipo de empatía con la juventud de entonces. La radio no daba cuenta de la contracultura que se vivía en las calles. La radio tenía una música muy edulcorada, de orquestas, casi que de baile. Y bueno, la cosa, para decirlo de forma más sucinta, la ideología de la radio no se correspondía en nada a la ideología de la juventud en ese año tan difícil del año 68. Entonces entramos nosotros en una radio nueva, que teníamos todos 20 años, y no es que éramos malos locutores, sino que éramos hasta cierto punto unos tirapiedras. No teníamos las voces que tenían estos señores que nos precedieron, pero teníamos la sensibilidad para saber hacer
radio. Saber hacer radio como podría hacer cualquier persona que fuera del público. No éramos profesionales desde esa perspectiva, sino éramos espontáneos, que oíamos a Jimi Hendrix, a Led Zeppelin que estaba empezando, en fin, lo que se oía como parte de un movimiento contracultural. Y de ahí fue surgiendo una radio que, como dije antes, cambió la perspectiva de la radio, porque éramos irreverentes, sí, ok, perfecto, pero era una espontaneidad de la irreverencia. Era el espíritu de los tiempos, como diría el filósofo Hegel, y nosotros representábamos el espíritu de los tiempos. Esa fue la radio en la que yo me formé, en el año 68. Por supuesto, de allá a aquí las cosas han cambiado tanto que yo mismo no hablo como hablaba en el 68. He cambiado como 4 o 5 veces la forma de hacer radio, la forma de encarar el oficio detrás del micrófono. Y el último gran cambio en la radio venezolana, sin duda, fue el cambio que llevó a cabo el Bravo. El Bravo nos enseñó a todos a hacer radio cuando tenía él 21 años y ya nosotros 40 y pico. Entonces eso da una idea de que nosotros, los que hemos acumulado experiencia, contrariamente a lo que se piense de la experiencia, no somos los más capaces para hablar del futuro de la radio, sin duda. La acumulación de años va llevando a que uno va como permaneciendo en un proceso de inercia, se va como aferrando a aquello que le ha resultado hasta el momento. Por fortuna no es mi caso. Yo siempre digo que a mí, la gente que trabaja conmigo, que tienen 20, 21, 22 años, son los que me han hecho evolucionar. Yo no he evolucionado por un motus propio, por esa misma resistencia que le da a cierta gente llegada a cierta edad, sobre todo si han triunfado, mantenerse en aquellos parangones en los cuales han triunfado. En todo caso, pues la radio sí ha evolucionado en estos últimos 40 años que yo he tenido la oportunidad de trabajar en ella. Hemos tenido que cambiar muchísimas nuestras perspectivas, no solo del oficio en sí, de encarar la guardia, yo todavía le llamo los programas guardia, como se le decía antes, sino hacer un acto de humildad que es mucho más importante, que es, hasta cierto punto, no creernos el cuento que nos podríamos creer sobre nosotros mismos. Los que yo he visto que en el camino se han creído su cuento, bueno, están totalmente desfasados de la historia, no tienen nada que hacer hoy en día, muchos de ellos ni siquiera consiguen trabajo porque se quedaron en esa fuerza de resistencia que los hace pensar que ellos tienen la razón. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que el futuro de la radio está en ustedes. El presente de la radio está en ustedes. Yo llego a decir que uno no sabe de radio. Manuel me estaba comentando que hay personas que escriben libros sobre radio, que han hecho trabajos de investigación. Mi caso no es el trabajo de investigación. Tal vez mi caso es, según dice aquel viejo refrán chino, que los árboles no nos dejan ver el bosque. En la medida que estamos inmersos en los árboles, no vemos en su conjunto el bosque. Entonces tal vez por eso es que yo digo que yo no sé nada de radio. Pero digo que no sé nada de radio y sinceramente creo que no sé nada de radio. Porque si yo tuviera que pensar en hacer un nuevo programa, voy a aferrarme a ciertas categorías de aquello que me ha dado resultado, pero aquello que me ha dado resultado está históricamente determinado. En los medios de comunicación, en las artes, no hay nada atemporal, todo está asignado por su tiempo específico. Y no solamente por el tiempo específico, sino por las condiciones objetivas y subjetivas de una sociedad en un momento determinado. Entonces yo no me atrevo a decir que yo sé de radio. Yo tengo cierta experiencia de radio, una experiencia que me puede hacer pensar que errores que cometí antes no debería cometerlos, pero a lo mejor los errores que cometí antes es posible que hoy en día tengan una enorme vigencia, vaya usted a saber, ¿no? Entonces, en este mundo absolutamente empírico que es la radio,
vamos siempre apostando ensayo y error, ensayo y error. Se hace un programa de radio como una novedad, se reúne un grupo de productores, se reúnen, ahora es muy usual que trabajemos en pareja, por fortuna me toca una dama muy bella, que a su vez es dama de otro señor, por supuesto, como siempre pasa, ¿no? Todas las mujeres bellas son ajenas. En fin, entonces, salvo muy ocasionalmente con César Miguel Rondón, con Eli Bravo y con Iván Mata, que me parece que es en este momento la figura joven, realmente joven, más importante de la radio venezolana, Iván Mata, yo no había trabajado con nadie, y mucho menos con una dama. Entonces, siendo esta dama tan bella, uno tiene que hacer un acto de constricción muy profesional y encarar el micrófono y no dejarse llevar por el embelezamiento que puede producir una mujer tan bella y ser profesional. Entonces, desde esa perspectiva, sí me ha servido tener 41 años trabajando en radio. Quédate quieto, tú lo que eres un profesional, no te vuelvas loco. Te puede pasar 2 horas piropeando la que bella estás hoy, caramba, Pablo, porque además, entre otras cosas, eres ridículo. En todo caso, cuando uno propone un programa, se reúne un grupo de gente a opinar. El peso sustancial de lo más razonable, a pesar de que yo trabajo en una radio para adulto contemporáneo, que yo todavía no sé qué significa adulto contemporáneo, o sea, algún tipo de cierta edad que está vivo, ¿no? Porque vaya usted a saber qué significa adulto contemporáneo. Bueno, en todo caso, yo hasta hace 3 años trabajé en La Mega, que todos saben que es una emisora juvenil, y de pronto, al cumplir mis 60 años de edad, me hicieron asumir mi edad. Me dijeron, ahora pasas a las 99. Le dije, eso no es una radio de viejo. Me dice, ¿tú qué eres? Bueno, entonces asumamos la edad. En todo caso, pues, cuando se plantea un proyecto en una radio como una radio de viejos, cuáles son estas de adultos contemporáneos, buscamos a jovencitos contemporáneos, que siguiendo entonces la descripción anterior, son personas de corta edad que están vivas, por fortuna. ¿Y por qué buscamos a jovencitos contemporáneos? Por eso mismo que yo decía antes, de que hay un movimiento inercial en las personas que van acumulando años, y peor aún es que además de acumular años, acumulen éxitos. Porque en la medida que acumulan éxitos correspondiéndose con los años, entonces, digo de nuevo, se sujetan a esta eslabonada cadena de éxitos y creen que tienen la razón. Y resulta que es que en radio nadie tiene la razón. La razón es absolutamente empírica. Siempre vuelvo sobre eso. Uno tiene unas cuantas ideas, las debaten, por lo regular las ideas que prevalecen son las de los jóvenes, pues son mucho más frescas. No son ideas que tengan atavismo, no son ideas que tengan vicios de trabajo de un lapso temporal en radio, porque uno se va aferrando a ciertos vicios, no solamente como locutor, sino a ciertas maneras de hacer la radio, por comodidad, sencillamente, porque siempre un pedazo de hierro, cuando sale 2 horas en vivo, siempre da, de una u otra forma, aunque tengas 40 años, siempre da cierta aprehensión. Tienes una enorme responsabilidad por delante. Entonces te vas a ir aferrando a una cantidad de condicionamientos que hasta el momento, al menos técnicamente, te han resultado. Entonces, por lo regular, tenemos un concepto, lo llevamos al aire, y en los primeros meses de ese concepto eso tiene que ir variando, de manera tal que muchísimas veces, desde la primera forma teórica que se concibió para un programa de radio, a lo que ha pasado en los últimos 3 meses, por ejemplo, desde que salió al aire, hay una variabilidad insólita que da la impresión que de la idea inicial solamente quedan los 2 locutores, que ninguno de los 2 ha sido votado ni ninguno ha renunciado. Y el programa cambió totalmente. ¿Por qué? Por ese mismo carácter de ir sobre la marcha. O sea, vamos corrigiendo a medida que vamos nosotros pensando que estamos trabajando en zonas equivocadas, que ciertas cosas no funcionan, que otras sí funcionan. Entonces, si tenemos ante nuestros ojos la prueba irrefutable de que no sabemos cuál es el presente de la radio, mucho menos podemos hablar del futuro de la radio.
Hay personas que pudieran arriesgar el futuro de la radio. Ok, arriesguemos algo. No hablemos de cuál va a ser el contenido de la radio en el futuro, hablemos entonces de los aspectos técnicos que pueden tener la radio merced a la multiplicidad de manifestaciones tecnológicas que se han suscitado en los últimos años. Hace 2 años, una revista muy buena dedicada a la tecnología, Wired, de los Estados Unidos, decía que la radio ya estaba muriendo. Bueno, si lo dice Wired debe ser verdad. Entonces yo estoy tratando de pagar mis últimas deudas, no acumular más deudas, para seguir trabajando en radio en vista de que está muriendo la radio. Y así ando apresuradamente diciéndole a mis hijos que crezcan cada vez más rápidos, que empiecen a trabajar, sino que vendan el mundo en las esquinas, en los semáforos, qué sé yo, pero que ayuden porque la radio va a morir. Entonces, esta muerte anunciada de la radio tantas veces, la primera gran e histórica anunciada muerte de la radio fue cuando salió la televisión, que no solamente iba a acabar con la radio, sino que iba a acabar con el cine. Por fortuna no había más nada en pie como medio radioelectrónico de comunicación, porque también hubiera acabado con cuanto se le pusiera por delante. Ya ustedes ven que la televisión no acabó con nada. Bueno, cuando salieron las radios de internet también se decía que iban a acabar las radios. Ahora que tenemos iPod, iTunes, ahora que tenemos BlackBerry, ahora que tenemos de todo, las radios no han bajado su sintonía. La radio sigue siendo más que un fenómeno radioeléctrico o electrónico, una cuestión de panadería, de amistad. Se crean vínculos irrecusables entre los vendedores entre los locutores y los oyentes. Necesitamos compañía, y eso, bueno, lo han analizado mucho los psicólogos sociales, los sociólogos, y a medida que una sociedad se hace cada vez más compleja, más desamparados nos sentimos, no porque nos falte el amor de los hijos, de la mujer, esto y lo otro, sino que hay una tendencia a que en grandes concentraciones urbanas, sobre todo de ritmos tan acelerados en su cotidianidad, el hombre se siente más solo. Es una paradoja histórica, pero es paradoja al fin y al cabo. Entonces la radio hasta cierto punto viene a ser una compañía. No solamente por el hecho de la afectividad de la compañía, sino que la radio, por otro lado, es aquella, y en sociedades como las nuestras, en este momento histórico, creo que todos lo han vivido, es aquella que nos da de inmediato la información del país que tenemos en el preciso instante que estamos moviéndonos en una cola de tráfico. O sea, la radio de inmediato, si es su función ser informativa, y ninguna puede estar ya de espaldas a la información, nos sitúa en el momento específico que estamos viviendo. Amén de la compañía, pues entonces la radio nos mantiene informados, no solo del acontecer político, sino hasta del acontecer hipotéticamente banal de la autopista de Prado del Este, que ahora, por cierto, de un tiempo a esta parte las autopistas ya no se llaman así, ahora se llaman corredores viales. Vaya, ¿por dónde vas, mi amor? Por el corredor vial número 7, no seas ridículo, ¿por dónde vas? Pero en fin, la modernidad es muy eufemística. En todo caso, pues bueno, ahí tienen ustedes adulto contemporáneo, que es mayor eufemismo que adulto contemporáneo. Entonces, la radio, dada la multiplicidad de otras manifestaciones por las cuales se pueda también hacer radio, la radio regular, la radio que sale al aire, la que todos conocemos, que tiene un estudio en un determinado sitio o edificio o quinta o lo que sea, y tiene un dial específico en el carro, siempre va a estar ahí, por lo menos por ahora. Y esto no es porque yo, para contradecirme, ahora diga sí, ya yo sé cómo es el futuro de la radio va a estar ahí, no, sino que todo hace prever que la radio va a estar ahí 5 o 10 años más, vaya usted a saber cuánto, ¿no?
Seguirán existiendo estas alternativas. Yo incluso hice una radio de música electrónica hace como 6 años. Y de repente caí en cuenta, cuando había grandes presagios de alternativas de radio por internet, que cuando más teníamos oyentes, llegamos a 360 y pico. ¡Wow! Llegamos a 360 y pico de oyentes. Pero cuando uno habla por un satélite y llega a 1 millón de personas, aquello parece ridículo. Pero en todo caso, pues las radios por internet son una muy buena alternativa porque no están sujetas a las censuras de las radios de señal libre. Por otro lado, las radios de internet, y cuando digo internet vamos a referirnos extensivamente a las otras manifestaciones alternativas de las radios, pueden crear esto que ahora llaman nichos. Para mí siempre tuvo una connotación religiosa o mortuoria, que es peor, un nicho. Pero ahora se llama nicho de audiencia. Los publicistas tal vez son los publicistas los que le pusieron a las autopistas corredores viales, porque para hacer gala de creatividad siempre están cambiándole los nombres a las cosas. En todo caso, pues, esto que ahora llaman nichos de audiencia pueden ser cubiertos dada la multiplicidad de una cantidad de manifestaciones de formas de hacer radio. Entonces se va segmentando, otra palabra publicitaria, se va segmentando ad infinitum. Esta no la conocen los publicistas porque esta es de filosofía. Se va segmentando ad infinitum el espectro radial, o sea, puede llegar al momento que una persona haga una radio para jóvenes de específicamente 14 años que le gusta el rap, pero no todo el rap, sino el gangsta rap de la costa del este de los Estados Unidos, y tampoco toda la costa del este de los Estados Unidos, sino Nueva York, y tampoco todo Nueva York, sino específicamente Brooklyn, entre las 56 y las 62, y a eso responde esa radio. Entonces, a eso puede que llegue la radio, a tratar de llevar a cabo un proceso según el cual se dirige específicamente a un sector muy constreñido de la población, y eso tiene una enorme validez. Tal vez, en vista de que esas son las manifestaciones que se han demostrado con las radios alternativas, cuando digo alternativas son de otros formatos, esas son las manifestaciones que hasta el momento han demostrado, o sea, apuntar a audiencias muy específicas, muy selectas, sin mayor pretensión, porque también habría que pensar que las minorías tienen su razón, tienen una gran razón. Entonces esas radios irían a esas minorías específicas. Por ejemplo, mi hija solamente oye rock heavy metal japonés. Yo tengo como 50 años oyendo rock. Muy orgulloso, hace 2 años la llevé al concierto de su banda favorita. Iba a cometer la ridiculez hasta de comprarme una franela de la banda. Mira ese viejo, qué ridículo. Pues echamos de 13 y 14 años, todos emo, como le dicen ahora. ¿Y aquel será el abuelito de quién? Bueno, no cometí la imprudencia ridícula de comprarme la franelita de la banda favorita de mi hija. Pero caray, mi hijita que hace 5 años jugaba con Barbies en medio de un concierto heavy metal japonés. Bueno, sin duda dicen que es otro mundo Japón, ¿no? Dirán ellos lo propio de lo nuestro. Bueno, entonces mi hija no le gusta ninguna radio. Ella oye iPod. Un iPod audible solamente por mi hija y 5 o 6 amiguitas más, que se intercambian las canciones. Pero este protomutante del siglo XXI que es mi hija, hace 5 años no solamente jugaba con Barbie. Ay, mira, la niña jugaba con Barbie. Está bien. Mi ex esposa feliz. Y yo le preguntaba a ella, ¿será que se va a quedar jugando con Barbie toda la vida? Y no. Bueno, cuando empiece a jugar con Ken me avisa, por favor. Bueno.
Bueno, entonces mi hija, a la vez que jugaba con Barbie, le gustaba Avril Lavigne. A mí me parecía ridiculísimo que a mi hija le gustara Avril Lavigne. O sea, perdió 30 y pico de años de trabajo en radio, trabajando con rock and roll, y a esta niña le gusta la música pop. Cuando llegue a Britney Spears, la desheredo. Y mi hijo oía Linkin Park. Entonces un día se me acerca y me dice, mi hijo ahorita tiene 14. Cuando se me acerca y me dice lo que voy a comentar a continuación, tenía 8. Sí, me voy a hacer un piercing aquí. ¿Cómo es la vaina? Me voy a hacer un piercing aquí. Los divorciados tenemos una gran ventaja: la mamá de los niños. Y si uno cumple con la pensión regularmente 15 y 30, tiene una enorme ventaja. Me le quedé viendo y le dije, habla con tu mamá. Bueno, por supuesto, la mamá le dijo que si estaba loco. Después no oyó música. Hace como 2 años me dice, ¿tú me puedes comprar las obras completas de Beethoven? ¿Completas? Bueno, unas obras de Beethoven. Le compro 4 discos, así, una oferta. A los 2 días, toma. ¿Qué pasó? No, ya lo oí. Ah, ya lo oíste. Qué bien. ¿Y te gustó alguna canción? Está bien. Tipo, más nunca oyó música. Bueno, entonces ahora tengo 2 tormentos. Los 2 estudian guitarra eléctrica. Solo sé de un caso. Unos alemanes llamados Schenker. Uno de ellos fundó un grupo llamado Scorpions de heavy metal. Heavy metal es un decir. Nada comparable al heavy metal japonés. Una cosa ahí alemana ridícula comparada con el heavy metal japonés, que sí es heavy metal. Bueno, esos eran 3 guitarristas en la casa. La mamá, mi ex esposa, con quien me llevo muy bien, tiene 2. Entonces, bueno, ese tipo de evolución que tienen los muchachos, a eso debe responder la radio. Y dado el ejemplo que yo tengo enfrente de mis hijos, yo no puedo hablar de futuro. Pues hace 5 años hubiera dicho, mi hija va a jugar con Barbie hasta los 92 años. Creo que no se va a casar nunca. Si se casa será con Ken. O sea, que no tendré nietos. Y el otro oyó Beethoven, toda la obra completa de Beethoven en un día. Ese mundo cambiante de par de niños es el mundo cambiante de una sociedad. Porque al fin y al cabo, en sociedades como las nuestras, de una cierta tasa de crecimiento que anda por el orden del 3%, inapelablemente esa sociedad y por ende los medios de comunicación tienen que darle respuestas a esos jóvenes, hasta por una cuestión de pirámide poblacionales. Harto conocido que en Venezuela el 70% de la población tiene menos de 30 años. Entonces no somos nosotros los que tenemos 40 haciendo radio los que podemos hablar del futuro de la radio, sino que son ustedes. Y dentro de 10 años tal vez ni siquiera sean ustedes, sino aquellos que están estudiando donde hoy estudian ustedes, los años que estudian ustedes, los que puedan hablar del futuro de la radio. Y repito, salvo especulaciones que podríamos desentrañar partiendo de los avances tecnológicos, las expectativas que ustedes tenían, porque ni siquiera la experiencia me sirve para hablar del futuro de la radio. La experiencia no sé para qué sirve, tal vez como para resolver problemas al aire de inmediato, qué sé yo, en fin. Pero tampoco la experiencia es garantía de nada.
y mucho menos garantía de futuro. Yo soy un ejemplo muy excepcional de alguien que tiene más de 40 años en radio, trabajando todos los días, pero creo que soy el único. Los que empezaron conmigo ya no trabajan en radio y no lo han hecho de forma cotidiana. Soy de la generación de Tineo Guía, pero Tineo es lector de noticias y hay 2 o 3 excepciones. Pero imagínense cuántos locutores en estos 40 años han pasado por la radio, que lamentablemente eso que nosotros tenemos como ocupación hoy, hablar del futuro, ellos tuvieron un futuro en un momento determinado y el futuro los arrolló. Entonces el futuro no le pertenece en definitiva a nadie, sino a aquellas generaciones que han de ocuparse de construir su propio futuro, como yo. Gracias. Buenas tardes. Les saluda Manuel Martínez del Estado Vargas. Aunque no se atrevió a especular sobre el futuro, agradezco que nos dictó una excelentísima cátedra de oratoria. Y aprovecho también la oportunidad, ya que no nos habló de futuro, y a lo mejor no se atreva tampoco a darnos el secreto, posiblemente nos pueda dar algunos consejos, tanto para mantenerse como para lograr ser un locutor comercial con éxito. Mire, yo resulté locutor comercial. No, vamos a hacerlo más amplio. Yo me hice locutor en base a defectos. Si me permiten una anécdota galante. Yo nunca había visto una mujer tan bella como aquella que vi en una propaganda una vez que fui al cine, en el año 69 era. A la postre, total, que la mujer no era una modelo de afuera, sino una modelo de aquí. Y a la postre, lo cual por entonces me daba una idea cierta de que Dios existía y en ocasiones estaba de parte mía, esa mujer húngara modelo fue mi novia. Entonces, para yo impresionarla, la llevo a una grabación. La dejo en lo que llaman el control técnico y me meto en la cabina. Y salgo, ¿no? El cuarto bate de los Yankees con las 3 bases ocupadas, 9º inning y el Yankee Stadium lleno. Más sobrado no podía. Le digo, ¿qué tal? Y ella me contesta, ¿a ti no te da pena hablar en radio? ¡Ja! El miedo microfónico, muñeca. Ya yo lo superé. No, que si no te da pena siendo tan malo hablar en radio. ¿Qué? Entonces esa mujer me enseñó a hablar. Se me ponía a hacer ejercicio 1 hora y media al día. Decía, caray, esta mujer va a acabar con el amor. Esta disciplina militar y el amor no se avienen. Esto es irreconciliable. Bueno, la postre me hizo locutor. Me grababa los programas, todos los días lo veíamos, lo analizábamos. Y yo siempre fui al comienzo muy mal locutor. Yo siempre he hablado por la nariz y siempre he tenido muy mala dicción. Entonces, cuando yo empecé a ser locutor comercial, yo lo que hacía era tratar de disfrazar mi mala dicción con una pronunciación no perfecta de las palabras. Yo recuerdo cuando yo era locutor del Banco Mercantil y ya tenía como 13 o 14 años, un productor espabilado se dio cuenta, me dice, un segundo, Iván. Entonces pasó a la cabina, me dice, chico, tú no estás diciendo mercantil, le digo que estoy diciendo provincial.
No, chico, tú tienes una cosa ahí rara, mercantil. Ah, no, claro, es que yo digo mercantil, yo no digo mercantil. Y tú no puedes decir mercantil, no puedo. Pero entonces, que el banco se llama mercantil. Yo sí, pero para mí se llama mercantil. Yo tengo 14 años diciendo mercantil. Y los clientes van al banco mercantil, si es que acaso no lo hace ir a un banco. Entonces, para aquellos que se quieren ocupar de la locución y para aquellos que se quieren ocupar en definitiva de cualquier cosa en la vida, lo que sirve es una prédica que yo oí una vez leyendo, no sé por qué estaba leyendo aquello, yo que pertenezco a una generación de pacifistas, crónicas de la Segunda Guerra Mundial, las declaraciones que daba un soldado alemán que lo llevaron a combatir en el frente ruso, que a la postre fue un desastre, por supuesto, y los alemanes sufrieron una de las más escandalosas derrotas de la historia. Y a él se le congeló la ametralladora y yo no recuerdo qué cosa, y entonces el hombre elaboró una frase, decía: el primer principio de la guerra es hacer lo que se pueda con lo que se tenga. Mentira, ese no es el primer principio de la guerra, ese es el primer principio de la vida. Entonces, con lo que uno tenga, hay que hacer lo que pueda. Sencillamente eso. Bien, mi nombre es Henry Rodríguez y para mí de verdad es un privilegio estar aquí escuchando a lo que considero junto a Valdemaro Martínez mis dos más grandes influencias en cuanto a la locución se refiere. Todas las preguntas que tenía de verdad las ha contestado con su participación el día de hoy. Solamente me queda repetir la pregunta que le hice a Caterina Valentino cuando comenzamos el foro del día de hoy. Y es, ¿cuál es el momento más difícil por el que ha pasado Ivan Lowshare como locutor? ¿Y de qué manera salió de ese atolladero, digamos? Y bueno, como diría algún día a un famoso personaje de la historia, I have a dream, yo tengo un sueño. Yo voy a aprovechar este momento para decir que tengo el sueño de algún día realizar alguna promoción con la voz de Valdemaro Martínez e Ivan Lowshare. Muchas gracias. Gracias. Bueno, mira, atolladero hay todos los días cuando uno va a salir al aire, porque no sabes qué puede pasar. O sea, puede ser un desastre. Yo durante, creo que toda mi vida, lo que tenía era un noticiero musical y te puedes equivocar. Tienes que leer 36 noticias en cada programa, te puedes equivocar en 7 de ellas, que es un desastre. Si uno considera que cada vez que sales al aire tienes que hacerlo con la humildad del primer día, con la pasión del primer día, aquello es un atolladero, y es un buen atolladero. Es un buen atolladero porque te vas a exigir, a pesar de que ya tengas mucho tiempo, a pesar de que la gente crea que eres muy bueno, te vas a exigir a ti todos los días. O sea, no se puede vivir como Paris Hilton, que nadie sabe qué hace en la vida, pero es famosa por ser famosa. O sea, la fama, la cuota de prevalencia que nos toca en base a que todos los días tenemos un compromiso. Y no podemos vivir de ser famosos. Y eso lo saben la gente que es fanática de los deportes. O sea, Omar Vizquel tiene 22 años en Grandes Ligas y cuando le damos la oportunidad trata de jugar como el primer día cuando estaba tratando de hacer un puesto de shortstop en las Grandes Ligas. Sin esa pasión yo creo que no vale la pena cometer nada en la vida. Es la misma pasión con la que uno se enamora. Y si uno no se enamora de su trabajo,
porque tuvo la fortuna de estudiar aquello que era su pasión, lo cual es una excepción por demás, puesto que mucha gente no puede perseguir su sueño. Nosotros que somos privilegiados desde esa óptica, perseguir nuestro sueño y volverlo nuestra profesión, que al fin y al cabo equivale a volvernos nosotros nuestro sueño, debemos asumirlo con la plenitud que se asume toda pasión, porque si no, no vale la pena que la hayamos tenido. Y en lo personal, así que atolladeros grandes no... O sea, una vez una amiga mía que yo estaba pretendiendo tocaba flauta, yo le había abierto el micrófono por allá por el año 71, y ella no lo sabía y estaba sonando Escalera al Cielo, ella tocaba flauta al aire y todo iba muy bien, y ella me veía y yo la veía, y de repente se equivocó y no se le ocurrió otra cosa. Bueno, que mentarle la madre no sé a quién. Me le quedé viendo, ella vio que el bombillo rojo estaba prendido y sin que se apagara el bombillo rojo dijo: ¡ay, la cagué! Bueno, gracias. Buenas tardes, mi nombre es Andrea Sanmataro, soy de la Universidad de Santa María. Bueno, me siento muy honrada porque es usted una de las personas a quien más admiro en el mundo de la radio. Y mi pregunta es la siguiente. Siendo usted una de las personas más emblemáticas de la radio venezolana y comentando usted que una de sus mayores inspiraciones es rodearse de gente joven, ¿qué recomendación le da a esta generación que se encuentra aquí presente para no solamente incursionar, sino mantenerse en el mundo de la radio y permanecer a lo largo del tiempo? Gracias. ¿Para qué la última parte? Para perdurar a lo largo del tiempo. Ah, ok. Fíjate, hay una contradicción notable. Yo suelo decir que uno tiene que evitar a toda costa tratar de ser original. Eso pudiera ser contradictorio, pero no hay tal contradicción en lo siguiente. El tratar ya implica un mecanismo forzado según el cual uno quiere asombrar con una idea genial. Uno cree genial, por lo regular es un disparate. Entonces ese tratar de ser original hay que evitarlo. O sea, todos tenemos ideas y hay que asumir las ideas con la humildad de que posiblemente están equivocadas. No aferrarnos a una idea con la prepotencia de quien cree que tiene la razón de su lado, ¿no? O sea, y vuelvo a la dualidad de esta, de que todos deberíamos poner de manifiesto la idea que queremos llevar a cabo para un programa de radio, para un grupo de productoras que van a salir un programa de radio, o sea, aportar nuestra idea, pero que la idea sea inmanente de nuestra imaginación, que no sea una idea que trate de ser original para asombrar. Los grandes movimientos históricos, por cuanto respecta al arte, por ejemplo, forzaron un criterio, una ideología determinada, una óptica de ver el mundo. Ya que nos referimos a óptica, pongámonos entonces el caso de la pintura. El salto cualitativo que implicó, por ejemplo, venir del realismo de mediados del siglo XIX a una especie de pintura
nada realista o muy poco realista, llamada impresionismo, fue notable. Pero el impresionismo, ¿a qué responde? ¿A qué responde, por ejemplo, después Braque y Picasso y todas las grandes vanguardias del siglo XX? Aquí hay algo en el espíritu de los tiempos. Aquí hay una idea compartida, aquí hay una necesidad, y estas necesidades, estas ideas compartidas siempre surgen de la gente joven. Entonces, no les dé miedo jamás poner de manifiesto lo que ustedes piensan en cuanto a ideas, pero jamás traten de forzarse a querer ser originales porque hay que asombrar. No, sencillamente con la imaginación hay que tener la humildad del caso. Mira, yo creo que esto podría ser, tal vez esto funcione, vamos a pensarlo, pero siempre con la duda. A la duda no hay que tenerle miedo para nada. Lo que pasa es que nos enseñan a no dudar, y más ahora que tenemos, en fin, tenemos personas de altas esferas que nos dicen cómo es la cosa, ¿no? Pero la duda siempre, para mí siempre ha sido absolutamente beneficiosa. Bueno, muchas gracias. A ti. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Umaña y estudio en la Universidad Católica Santa Rosa. Mi pregunta es, cuando inició su carrera profesional de locutor, ¿a cuál locutor le llamaba la atención o lo admiraba? ¿Y cuál es la característica ideal que debe tener un locutor actual para que tenga un éxito? Bueno, mira, antes de llevarme la húngara, aquella famosa escena ya relatada, yo imitaba a todo el que se me pusiera por delante. Cuando yo empecé a hacer radio, yo oía radio desde muy chamo, siempre quise hacer radio. Mi papá era muy pichirre, era gerente de la Philips, los aparatos holandeses, y como buen holandés pichirre, le dije un día, ¿tú me puedes regalar un grabador? ¿Un grabador? Sí, un grabador. Un grabador. Sí, una cosa que da vuelta, papá. A los 2 días se apareció y mira, aquí está el grabador. Oye, vale, qué bien. Eso sí, cuídalo con mucho cariño porque no es tuyo. Ah, ¿no? ¿Y de quién es tuyo? No, es de la compañía. Bueno, total, en todo caso, mi papá me prestó, me encomendó un grabador, y entonces yo hacía todos los días programas de radio. Una cosa absurda, tenía 14 años. En esa época, siendo mi padre gerente de la Philips, yo llamaba, decía, por favor, así un segundo, señorita. Yo no soy ninguna señorita, yo soy su hijo. Entonces yo hacía programas con esa voz aflautada que uno tiene a los 14 año. Pero ya yo entonces quería ser locutor, ¿no? Entonces yo, por supuesto, imitaba a todos aquellos locutores que yo oía a diario, porque yo era un ratón de oír radio. Se llamaban Clemente Vargas Jr., Eduardo Morel, Rubén Darío Villamil, que eran los grandes íconos de la época en que yo era joven. Bueno, no solo la televisión, sino el cine era en blanco y negro, la vida, el mundo era en blanco y negro cuando yo era joven. Entonces siempre uno va a tener unas figuras arquetípicas a las cuales de una u otra forma imitar o inspirarse en ellas, y eso no nos tiene que atemorizar porque todos tenemos inseguridades, y en una situación como esta tiene muchas más inseguridades. Uno va a tener inseguridades durante toda la vida. Entonces, cuando estás dando un salto cualitativo en tu existencia, siempre vas a tener que buscarte unas referencias a las cuales asirte. Y eso van a ser las referencias que de una u otra forma más te gustan, más te inspiran, como tú quieras decirlo. Entonces siempre vas a empezar imitando gente. Muchas gracias. A ti, Carlos. Buenas tardes, ¿cómo está, señor Iván? Mucho gusto, mi nombre es Iris. Bueno, señor Iván, usted refirió ahorita que la razón en la radio es empírica, es decir,
creo entender que es por la experiencia que se va asumiendo a medida que también concerniente a las actualidades que estén vigentes, entonces la persona va inspirándose para dar, según la actualidad, una información, supongo, ¿no? O sea, bueno, más bien el empirismo al que me refiero es como, para decirlo en dos palabras, ensayo y error. Exacto. Yo quería mencionar eso, es que nunca sabemos qué va a suceder en el entorno en que vivimos. Y a veces nuestros comentarios surgen de una necesidad de la población o de la comunidad. Por decir algo, se quejó la calle de tal accidente, la inseguridad, la extrema inseguridad en tal barrio o falta de alumbrado en tal parte. Según las actualidades, a veces uno se inspira en eso, a veces cuando yo comento algo y que me inquieta mucho, surge de una necesidad, de una preocupación de la actualidad. Pienso, ¿no?, que hoy día las personas que se enfrentan ahorita a este medio de comunicación, la radio, prensa y afines, se enfrentan también a dificultades. Ahora, ¿cómo solucionar y cómo mantenerse en pie a pesar de tantas dificultades? Sí, cuando yo me refería a que la radio es empírica, quería específicamente hablar de los conceptos de los programas, no de los contenidos, ¿no? Sin duda, o sea, la radio tiene que responder a eso que tú dices. La radio tiene que estar al servicio de la comunidad, y por eso, en la medida en que haya proliferación de mecanismos electrónicos para difundir radios, las radios, como veníamos diciendo antes, cada día serán más sectorializadas. Entonces habrá la barriada número 23 de tal sitio tendrá una radio, quién sabe, es posible, porque ya hay muchas radios comunales, y esas radios tienen que responder sin duda a las necesidades de esos sectores geográficos, en este caso, como tú señalabas, a los cuales desde los cuales surge y a los cuales debe responder, ¿no? Pero te repito, cuando hablaba del empirismo es fundamentalmente en base a la concepción, al criterio, al concepto de un programa de radio. Hola, buenas tardes. Hola. Mi nombre es Melody Durán. Yo soy estudiante de la Universidad de Santa María. Algunos de aquí tenemos clases con el profesor Gonzalo Lázaro, que por cierto es su productor. Él nos dio la oportunidad de poder conocer a Eli Bravo y a Paula Quinteros. Mi pregunta es la siguiente con respecto a su programa con Paula Quinteros. Creo entender que usted es filósofo o ha de alguna manera estudiado parte de ello y lo pone en práctica en su programa de radio. ¿Cómo hace para equilibrar esos conocimientos con Paula Quinteros, que es pues una chica de alguna manera pues bastante joven, inexperta en lo que es la materia de la radio, y que pues su programa es hasta ahora bastante exitoso? Sí, bueno, mira, la verdad es que yo, más que filósofo, lo que soy es un charlatán. Pero como un charlatán tiene que meter la coba, tengo que nombrar filósofo. Aquí solamente he nombrado a Hegel. Pero si quisiera darme... El sonido se fue. ¿Aló? Ahora volvió. Entonces un charlatán tiene que meter la coba, ¿no? Pero en todo caso, sí, fíjate, cuando se planteó el programa, porque yo dije que a mí no me gustaba mucho, porque yo no soy periodista, a mí no me gusta hacer entrevistas, es un contrasentido, absoluto contrasentido, porque yo tengo 5 libros de entrevistas, he publicado 5 libros, que yo no les llamo entrevistas sino conversaciones, porque como lo que soy un charlatán, no puedo ir a entrevistar a la gente, yo también tengo que hablar, ¿ves? Como si tuviera algo que decir. En todo caso, cuando empezamos los primeros días a hacer el programa, yo me di cuenta que la única forma que nos podíamos avenir era yo darle como un marco conceptual a aquello de lo cual se va a hablar, ¿no? Si la gente lo entiende o no lo entiende, si yo me expliqué bien o si yo me expliqué mal, no sé, pero tenía que darle un marco conceptual, ¿no? Para
erradicar de la conversación el hecho meramente periodístico. ¿En qué distingue una cosa de la otra? Es bien conocida la anécdota según la cual comunicación social, y ustedes me van a perdonar, esto no es algo que yo vea como desdeñable, es una carrera en la cual uno adquiere un mar de conocimiento con esto de profundidad. Es el espíritu de los tiempos. Irrecusablemente todos, aunque nos pasemos 10 horas al día, vamos a tener un mar de conocimiento con esto de profundidad, porque el conocimiento se ha ampliado de forma exacerbada en los últimos años. Cada día la complejidad de lo mundano es tan abrumadora que cada día de forma exponencial hay más conocimiento por aprender. Entonces no veo desdeñable la frase ya aludida. Pero el periodismo es algo que yo no ejerzo, y lo ejerce Paula. El periodista fundamentalmente es abocado a desentrañar una parcela que le puede desentrañar el sentido de esa parcela el entrevistado. Y por lo regular, la entrevista se va a basar en algo inminente, algo que está pasando, que acaba de pasar, algo que tiene una importancia episódica, coyuntural, del momento. Entonces, entre el trabajo periodístico acucioso por demás, de revelar la realidad de una instancia determinada, y lo que yo pretendo hacer, que es buscar, si acaso cabe, una explicación más profunda, más histórica, más sustanciosa, más holística, que abarque mucho más un rasgo determinado del comportamiento humano. Hay dos formas de encarar una conversación: la periodística y aquella del charlatán, que se presume filósofo, que se presume que quiere ir más allá. Si los dos nos poníamos a hacer periodismo, iba a ser un desastre, porque yo no sé hacerlo. La periodista es ella. Entonces, ambos conocemos nuestras limitaciones. Y decía el poeta Goethe que cuando uno conoce sus limitaciones, en ocasiones en aquello estriba la genialidad, sin que nos estemos llamando geniales. Lo que quiero decir es que cuando uno conoce sus limitaciones, no comete tantas imprudencias. ¿Ves? Entonces, hemos ido ajustando el programa de tal manera que además ella tome una enorme preponderancia. Se le ha hecho muy cómodo. Yo no la conocía. La vi una vez y traté de invitarla a salir, y de repente me dijeron: chamo, si es tonto, es patadísima. Entonces, bueno, la había visto una sola vez. Entonces, se le ha hecho muy cómodo a Paula, al extremo de que personas que la conocen muy bien me han dicho eso, que se ha soltado, porque es una persona por demás que siempre ha estado muy vinculada a los medios impresos, ¿no? Es una persona más bien tímida. Entonces, el programa va saliendo, tenemos 3 meses, 4 meses si acaso, y vuelvo a lo del empirismo, ¿no? O sea, cada semana reflexionamos acerca de lo que hicimos esa semana. Nunca hay la entrevista perfecta, nunca hay un programa que salió perfecto siempre, y eso es algo que nos podrá atormentar toda la vida. La subjetividad, puesto que nos basamos en la subjetividad en vista de que no hacemos investigaciones científicas, la subjetividad siempre te va a dar la impresión de que pudiste hacerlo mejor. Siempre. O sea, Picasso siempre pensó que podía pintar mejor, todos los artistas lo han hecho, todos aquellos que se mueven dentro del orden de la subjetividad, y el trabajo de ustedes va a estar muy vinculado a la subjetividad. Incluso cuando os hagan de reporteros, van a pensar luego de publicar un aviso o sacar una entrevista al aire que pudo haber sido mejor si en ese momento no escribí esto, si no escribí lo otro, si en este momento no dije esto, si no dije lo otro. Entonces no se preocupen por eso. O sea, siempre pudo ser mejor, siempre. Pero si acaso sirve de consuelo, también siempre pudo ser peor. Mira, y me van a perdonar, pero yo tengo que llevar a este par de guitarristas a casa de unos amiguitos. Entonces ya han llamado varias veces, pues siento que me llaman.
Y bueno, me encantó, le decía yo a Manuel que esto es mucho menos comprometido que la última vez que estuve en una universidad que fue en la Simón Bolívar, 3 días antes de la última elección, siendo moderador de 4 chamos chavistas y 4 chamos no chavistas. Dije, pan, aquí el que pierde, como siempre, en todo combate terrible, es el referee. Puede salir mal. Pero por fortuna, ambos bandos, por llamarlo de alguna forma, ambos grupos, perdón, fue de lo más agradable, pero yo sabía que esto iba a ser muchísimo menos